Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Es para mí un gusto poder llegar hasta sus hogares cada semana con un estudio de la palabra del Señor. Y en esta noche quiero hablar acerca del nombre de Dios. Quiero leer un verso en el Salmo 9, solamente el verso 10, que dice así: En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes que está escuchando. ¿Conoces el nombre de Dios? El salmista decía, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Bueno, el nombre es lo que identifica a una persona. Desde que uno nace, los padres de uno le dan un nombre. Hoy en día, pues ya desde antes van pensando qué nombre le van a poner a la criatura. Y cuando uno nace, los padres le ponen un nombre. Ese nombre se identifica con uno. Y ese es quien uno es. De hecho, si yo dijera ahora un nombre, posiblemente usted piensa en una persona. Por ejemplo, vamos a decir Juan. Y cada uno de ustedes piensa en alguien que usted conoce que se llama Juan. José, y usted piensa en una persona. Y así como eso, cualquier nombre que se mencione, uno lo identifica con la persona que lleva ese nombre. En los tiempos de antes, la gente acostumbraba a darle nombre a los niños que significara algo de lo que ese niño era. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y Eva, los nombres que le dio, Adán significa hombre y Eva significa madre de todos los vivientes. El nombre era la representación de lo que esa persona era. Hace unos días estuvimos hablando de la oración de Jabes y dijimos que el nombre Jabes significaba dolor. Y dice, la madre dice, le puso por nombre Jabes porque lo tuvo en dolor. Entonces también nosotros sabemos de Moisés, que la hija del faraón cuando lo rescató en el río, le puso por nombre Moisés porque dijo, de las aguas lo saqué. Y eso es lo que quiere decir el nombre de Moisés, sacado de las aguas. Bueno, también era una costumbre en los tiempos de antes de cambiarle el nombre a la persona más adelante. Según pasaban los años, si la persona se identificaba en otra manera, se le cambiaba el nombre. Y nosotros tenemos en la Biblia algunos ejemplos. Por ejemplo, Abraham. Él se llamaba Abraham y Dios le cambió el nombre por Abraham. Una sola letra que se intercala en el medio, pero una letra en el vocabulario hebreo cambia el significado de la palabra completamente. El diccionario dice que Abraham significa padre exaltado, porque Abraham era un hombre rico y aparentemente pues estaba en buena posición y la gente lo reconocía. Entonces cuando Dios lo llamó, le dijo, no se va a llamar más tu nombre Abraham, sino Abraham. Y al añadirle una letra más, ahora el nombre cambió para el significado de padre de una multitud. Así que de ser un padre exaltado, o sea, un hombre grande, un hombre importante, ahora va a venir a ser padre de una multitud, porque de ahí Dios iba a formar la nación completa de Israel. Así que el nuevo nombre tenía que ver con la vida y el propósito que Dios tenía con él. Hizo lo mismo con su esposa Sara. Sara se llamaba Saraí y Saraí significa la princesa. Entonces cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que iba a tener un hijo de ella, le dijo, y ya no se va a llamar más su nombre Saraí, sino que Sara será su nombre. ¿Ves? Una sola letra. Y uno dice, pero ¿para qué cambio por una sola letra? Como que no hay mucha diferencia. Pero es que en el idioma hebreo, con una letra tú le cambias el significado completo a la palabra. Y entonces en vez de ser la princesa,
Porque ¿por qué se le llamó a Sara la princesa? Porque era la esposa del hombre rico. Era la esposa de un hombre que estaba en una posición alta. Era la princesa en el pueblo. Pero Dios lo sacó de ese pueblo. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Ahora ella no era la princesa, pero iba a ser siempre la princesa de Abraham. Sara significa mi princesa. Y como esas cosas, muchas cosas nosotros vemos en la Biblia. Por ejemplo, Simón Pedro, él se llamaba Simón y el Señor le cambió el nombre, le dijo, pues yo de ahora te vas a llamar Pedro. Y así nosotros vemos que según la vida de la persona iba a cambiar, el propósito de esa persona iba a cambiar, se le iba a dar un nombre nuevo. A Jacob también, que el nombre Jacob significa engañador, suplantador. Y cuando él luchó con el ángel y ganó la bendición de Dios, el ángel le dijo, y ya no se va a llamar más tu nombre tramposo y engañador, que era lo que quería decir Jacob, sino Israel va a ser tu nombre. Israel significa el que lucha con Dios. Así que los nombres eran muy importantes consideradamente en el tiempo antiguo. Y especialmente cuando se refiere al nombre de Dios, el salmo que leímos dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y hay algo interesante en que nosotros escudriñemos el significado del nombre de Dios, y eso nos va a ayudar a que nuestra fe, nuestra confianza en Dios sean todavía más grandes de lo que son hasta el momento. El primer nombre que nosotros vemos que se le da a Dios aparece en el primer libro de la Biblia, en el primer verso de la Biblia, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ustedes saben que la Biblia no se escribió en español, ¿verdad? La Biblia se escribió en hebreo, el Antiguo Testamento. Y en hebreo, esa palabra que al español se le ha traducido Dios, es la palabra Elohim. Y esa palabra Elohim significa todopoderoso y fuerte. Y nosotros vemos que esa es la característica de Dios en ese primer capítulo, que está creando de la nada todo el universo que nosotros conocemos hoy. Así que cuando nosotros pensamos en Dios, esa palabra Dios significa todopoderoso y fuerte. Y a nosotros saber que su nombre significa que Él es todopoderoso y que Él es fuerte, eso nos debe dar a nosotros más confianza. Eso nos debe de nosotros hacernos sentir que Él puede suplir todas nuestras necesidades, sacarnos de todos nuestros apuros, ayudarnos en cualquier circunstancia que estemos, porque Él es todopoderoso y Él es fuerte. Nosotros a veces nos sentimos débiles, nosotros a veces nos sentimos que no podemos más, pero tenemos un Dios fuerte. Aunque yo sea débil, Él es fuerte, yo me puedo apoyar en Él siempre que lo necesite. El segundo nombre que nosotros vemos en la Biblia está también mencionado ahí en los primeros capítulos del libro de Génesis, y es el Altísimo. Este lo vemos cuando Abraham se encuentra con Melquisedec. Y la Biblia dice de esta manera, hablando de Melquisedec, dice, era rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Y también cuando Melquisedec le da una bendición a Abraham, le dice, benditos Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Bueno, esa frase Altísimo nos da la idea de que está por encima de todo, lo más alto. No hay nada más alto que nuestro Dios. Y entonces, en contraste con las cosas de este mundo que compiten por siempre ser el mayor, nosotros necesitamos entender que nuestro Dios es altísimo, está por encima de todas las cosas. En el libro de Daniel,
Después de una experiencia trágica que tuvo el rey Nabucodonosor, él dice de esta manera: y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y Nabucodonosor no era un hombre creyente, él era un hombre pagano, pero tuvo un encuentro, si pudiéramos decirle así, con el Dios verdadero, porque tenía a Daniel trabajando para él en su corte. Y él llegó a comprender que el Dios al cual Daniel adoraba estaba por encima de los dioses que ellos conocían. El salmista también en el Salmo 7 dice: cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Y en el Salmo 91, que nosotros lo conocemos tanto, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bueno es que nosotros podamos darnos cuenta que nuestro Dios es el único Dios verdadero y que nuestro Dios merece adoración porque Él está por encima de todo. Como dijo ese rey Nabucodonosor, su dominio es sempiterno, quiere decir no se termina nunca, y su reino dura por todas las edades, en diferencia de los reinos humanos, que duran una cierta cantidad de años y se termina y empieza otro rey. Pero nuestro Dios es rey eternamente y para siempre, y su dominio, el control de toda la humanidad, el control de todo el universo, durará por los siglos de los siglos, porque nuestro Dios es eterno. El tercer nombre que encontramos en la Biblia es el Shaddai. El Shaddai significa el Todopoderoso. Así que prácticamente el Shaddai y Elohim tienen un significado muy parecido. Pero este es el nombre con que Dios mismo se presenta cuando Él le habla a Abraham el día que lo llamó. Y mira cómo Dios le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Así dice nuestra Biblia. Pero en el original diría: yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Es las instrucciones que Dios le da. En otra ocasión, Dios le vuelve a hablar a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, que otra vez sería: yo soy el Shaddai. Así sería que lo diría en la versión original hebrea. Y luego le dice: crece y multiplícate. Y entonces la curiosidad de cómo Dios le habla mencionando ese nombre, cuando le está dando instrucciones de hacer cosas que para Abraham eran imposibles. Porque la primera es lo que le dice: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Ustedes saben que, podríamos decir, es imposible ser perfecto. Todos nosotros los humanos cometemos fallas, tenemos muchos errores. Así que Dios le está pidiendo algo que humanamente es imposible, pero le está diciendo: pero yo soy el Todopoderoso, yo te puedo ayudar. Tú no puedes, pero yo te puedo ayudar para que tú hagas esto. Y la segunda vez, cuando le dice: crece y multiplícate, Abraham no tenía hijos y su esposa era estéril y ya se estaban poniendo viejos. Y Dios le dice: crece y multiplícate. O sea, Dios le está diciendo algo que es imposible para Abraham hacerlo. Pero se está presentando como que yo soy el Todopoderoso. En otras palabras, lo que le está diciendo es: confía en mí. Lo que yo estoy esperando de ti es algo muy difícil y quizás tú lo ves como totalmente imposible. Pero si te agarras de mí, lo vas a poder hacer, porque para mí no hay nada imposible. De la misma manera, nosotros tenemos que darnos cuenta, cuando nos acercamos a Dios, que aún las cosas que nosotros tenemos que hacer y nos parece que no vamos a poder, porque son muy difíciles y la vemos casi imposible, con la ayuda de Dios todo lo podemos. Por eso es que el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque por nuestras propias fuerzas hay muchas cosas que nunca las vamos a lograr. Pero agarrados de Dios, todo lo podemos hacer.
El cuarto nombre que nosotros encontramos descrito en la Biblia se encuentra en el libro de Éxodo, y Dios mismo le dio este nombre a Moisés cuando Moisés le preguntó cuál era su nombre. Dios le estaba haciendo un llamado a Moisés para que fuera a Egipto y sacara al pueblo de Israel de allá. Y esa era una tarea muy difícil, porque ellos no estaban ahí, vamos a decir, de vacaciones. Ahora mismo ellos estaban esclavizados. El faraón tenía que dar autorización para que ellos pudieran salir. Y los faraones en aquellos tiempos no eran fáciles. Venir a solicitar no era como pedir una visa para viajar de un país a otro. Eso era que si le da la gana a él de decir que sí, y si dice que no, pues tú no puedes discutirlo, porque allí nadie tenía derechos. Lo que el faraón dijera, eso era lo que se hacía, fuera que sí o fuera que no. Entonces Dios lo manda y le dice, ve y habla con el faraón y dile que yo quiero que salga, que deje salir a mi pueblo. Y después de una larga conversación que no vamos a entrar en detalles, Moisés empieza como a sentirse muy inseguro y le dice, pero ¿cómo ellos van a saber que de verdad tú me hablaste? Si yo voy, yo digo, Dios me dijo, ellos van a decir, pero ¿de qué Dios tú estás hablando? ¿Cuántos años hace que tú te fuiste de aquí? Tú estás hablando del Dios de nosotros o del Dios de la otra tierra, porque en aquellos tiempos cada nación tenía un Dios diferente. Y entonces Moisés le dice a Dios, y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué yo le voy a responder? Ahí fue cuando Dios le dijo una palabra que para nosotros es extraña, pero Dios le dijo, Yahweh, yo soy el que soy. Así le vas a decir a los hijos de Israel. Ese es el nombre propio de Dios, que él mismo le dijo a Moisés, este es mi nombre. Es una palabra extraña, que después con los años la gente fueron tratando como de buscar una forma más sencilla de decirlo y llegaron al término que nosotros usamos ahora, Jehová. Pero la palabra original que Dios le dio a Moisés era Yahweh. De ahí sale Jehová, que es traducido a Jehová. Y esa palabra Yahweh significa yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy. Yo existo. He existido siempre. Yo era antes, ahora existo y existiré por los siglos de los siglos. Y siempre vivo en el presente. Yo soy. No, Dios no se pone viejo ni se cansa por más años que pasen, porque Él es eterno. Y eso es una característica muy importante, que nosotros necesitamos saber que nuestro Dios es eterno y que no cambia, porque nosotros no somos así. Nosotros cuando nacemos somos pequeños y estamos inmaduros, no sabemos nada de nada. Entonces llegamos a una edad en que ya hemos adquirido conocimiento, poco a poco vamos adquiriendo un poco de experiencia, pero después de unos años empezamos a ponernos viejos y vamos perdiendo algunas de las habilidades que teníamos más jóvenes, y cuando llegamos a la vejez lo vamos perdiendo todo, porque el cuerpo humano es así. Pero Dios no se pone viejo, ni cambia siquiera de opinión. Dice la Biblia que en Él no hay ni sombra de mudanza. En otras palabras, nosotros a veces decimos algo y luego no lo cumplimos porque cambiamos de idea. Y cuando alguien nos dice, oh, pero tú habías dicho, tú le dices, ah, bueno, sí, pero eso fue, ¿cuánto tiempo hace de eso? Ahora mismo ya yo no puedo comprometerme a cumplir eso porque no es posible. Dios no es así. Cuando Dios dice una cosa, Dios la cumple, no importa cuántos años hayan pasado, porque Dios es fiel a su palabra y Él cumple lo que Él promete. De manera que no nos podemos dejar llevar de cómo nosotros somos para evaluar cómo es Dios. Nosotros necesitamos conocer que nuestro Dios es el que es
y que nuestro Dios siempre vive en el presente. Como dice el Salmo, no se dormirá el que te guarda. El Dios que nos cuida y nos guarda a nosotros está siempre velando por nosotros. Nosotros nos podemos acercar a Él en confianza cualquier día, cualquier hora del día. En las buenas y en las malas, cuando estamos en abundancia, cuando nos faltan las cosas, cuando estamos felices, cuando estamos tristes, nosotros nos podemos acercar a Dios en cualquier situación en que estamos, y Él siempre está ahí para atendernos. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser posible? Tantos habitantes que hay en el mundo, ¿cómo podrá Dios? Bueno, porque Dios no es como nosotros. Las habilidades de Dios no son como las de nosotros. Nuestras habilidades están tan y tan limitadas. Pero no podemos limitar a Dios porque nosotros no somos así. Más bien tenemos que conocer el Dios a quien nosotros servimos. Y a través de los nombres que se les dieron a Dios, nosotros aprendemos esas características. Y de esas características nosotros vamos haciendo que nuestra fe crezca y nuestra confianza en el Señor vaya aumentando. Otro nombre que nosotros vemos en el Antiguo Testamento que se usa para describir a Dios es el nombre Adonai. Adonai significa el Señor. Algunas veces en las traducciones de la Biblia al español dice el Señor. Y cuando dice el Señor, en el original se estaba usando la palabra Adonai. Por ejemplo, cuando Dios ya le había dicho a Abraham que iba a ser padre de una multitud y pasaban los años y él no tenía hijos, en una cierta ocasión Abraham le pregunta a Dios porque él se sentía un poco intrigado. ¿Cómo Dios va a hacer esto si mi esposa es estéril? Y le dice, en nuestra Biblia dice Señor Jehová, pero en el original decía Adonai Yahweh. ¿Qué me darás siendo que no tengo un hijo? Dios le está diciendo que él va a ser padre de una multitud y ni siquiera tiene un hijo. Pero cuando él se dirige a Dios, le dice Adonai Yahweh. En otras palabras, Señor Jehová. Señor quiere decir mi dueño. Ya Abraham está mirando a Dios como que es su dueño. Desde que Abraham salió de su tierra, se dedicó totalmente a servir a Dios. Ya él se olvidó de los dioses paganos y de las costumbres de su país y hizo de Dios, su Señor y su dueño. Y Abraham es conocido como el padre de la fe. También se le menciona como el padre de todos los creyentes. Él fue el primero en reconocer que Dios era su dueño. Qué ejemplo tan bonito, ¿verdad? Para nosotros. Otra persona que también se refirió a Dios como su Señor y su dueño fue el profeta Daniel. Y Daniel es uno de los personajes que a mí me fascina más estudiar su historia, porque Daniel fue un hombre tan sencillo y tan dedicado y consagrado a Dios, a pesar de que vivió en una de las peores situaciones que se pueden vivir. Pero dice la Biblia que él oraba y clamaba a Dios 3 veces al día. No era que no tenía nada que hacer, él tenía que trabajar para el rey de Babilonia. Pero 3 veces al día él cogía un receso y no era para ir a descansar, era para doblar rodillas y adorar a su Dios. ¿Cree que Dios no está viendo eso? La fidelidad y la fe y la devoción de lo que tú haces, Dios lo ve y lo tiene en cuenta. Y en esta ocasión, Daniel mismo, en el capítulo 9 de su libro, dice de esta manera: y volví mi rostro a Jehová el Señor, buscándole en oración y ruego. En nuestra Biblia dice a Jehová el Señor, pero en el original dice a Yahweh Adonai. Esa palabra Adonai es como un título de Dios, explicando que Dios es nuestro Señor y es nuestro dueño. Y así es que nosotros tenemos que mirar a Dios. Dios es nuestro dueño por derechos de creación. Él nos creó
Nosotros le pertenecemos a Él. Así que Él es nuestro creador. Él es el juez de toda la tierra, dice la Biblia. Él es el Santo de Israel. Él es Jehová de los ejércitos, el que nos defiende, el que nos protege, el que ha prometido estar con nosotros todos los días sin desampararnos nunca. Él es el Rey de gloria. Y el profeta Jeremías en el capítulo 10, verso 10 dice así: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Mire qué palabras más bonitas le usa el profeta Jeremías para describir a Dios. Dice, es el Dios verdadero, en contraste con los dioses de todas las naciones, porque en aquellos tiempos cada país tenía sus ídolos que los adoraba y ellos creían que eso era Dios. Pero entre todos los dioses que existían, él dice, Él es, Jehová es el único Dios verdadero. Luego dice, Él es el Dios vivo. Oh, qué lindo es saber que tienes un Dios vivo. Que no es un Dios hecho por manos de hombres, inventado, que no te puede oír ni te puede ver. Tu Dios es un Dios vivo, que ve y oye tu oración, ve tus problemas, tus angustias, lo que tú estás pasando. Es un Dios que tiene corazón y se compadece. Tienes un Dios vivo. Cuando tú te das cuenta de la clase de Dios que nosotros tenemos, ¿cómo no va a aumentar nuestra fe? ¿Cómo no vamos a tener más confianza? Y termina diciendo, es Rey eterno. Pues los reyes de este mundo solo duran una cantidad de años. Y han habido reyes que han reinado por muchos años. Nosotros leemos en la Biblia algunos reyes que reinaron 40 años, 50 años. Pero tiene que llegar un momento en que terminan porque este cuerpo humano va decayéndose. Pero nuestro Dios es Rey eterno. Su reino dura por todas las edades. Él es también nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Rey y Él es el juez de toda la tierra y es nuestro dueño, pero Él también es nuestro Padre Celestial, que nos ama y se compadece de nosotros, que nos cuida con amor de padre a su Hijo. Y cuando nosotros empezamos a considerar las características del nombre de Dios, no podemos pasar por alto el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de su Hijo Jesús, que Jesús significa Salvador. Hablando de los significados, Jesús significa Salvador. Y Él vino a salvarnos. Él dejó su trono de gloria, dejó todas sus comodidades para venir a este mundo a sufrir el castigo que tú y yo merecíamos, a llevar la culpa que no era de Él, era nuestra, porque venía a salvar a la humanidad de la condenación eterna, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así que por darnos la oportunidad de nosotros alcanzar salvación y vida eterna, Él puso su vida, se ofreció voluntariamente para llevar en sí la culpa nuestra y el castigo que nos tocaba a nosotros, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Pero por eso fue que la Biblia dice, porque Él se humilló hasta lo sumo, Dios también lo exaltó hasta el máximo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, quiere decir los ángeles, de los que están en la tierra, toda la humanidad, y aún de los que están debajo de la tierra, dice la Biblia. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En otras palabras, que Jesucristo es Adonai, el Señor, el dueño, para la gloria de Dios Padre. ¿Sí? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él también dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tiniebla. Él dijo, yo soy el pan de vida, porque Él viene a alimentar nuestras almas. Él es nuestro divino maestro, todos le conocían como maestro. Él nos enseña las verdades de Dios. Él es el buen pastor,
Él mismo lo dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y como buen pastor, Él nos guía por el buen camino que nos pueden llevar hacia Dios, porque no hay otro camino. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. ¿Sí? Es una realidad que todos los que conocen el nombre de Dios van a confiar más en Dios. Que mientras más nosotros conocemos quién es Dios, más lo amamos y más confianza podemos tener en Él. Porque Él ha demostrado ser todo lo que nosotros necesitábamos y más, mucho más. Oh, Él es excelso, Él es supremo sobre todo, Él es alto y sublime, Él es todopoderoso y suficiente Salvador. Y nosotros somos más que bienaventurados y dichosos por haberle conocido. Sí, podemos confiar en Él, porque Él es fiel y verdadero. Asimismo, Él se reveló en el Apocalipsis, el fiel y el verdadero, el que no miente y el que no deja de cumplir todo lo que Él ha prometido, porque nos ama y es el que nos corona de favores y de misericordias. ¿Confías en Dios con todo tu corazón? Porque mira que Satanás trata de que nosotros perdamos la confianza en Dios. Cada vez que vienen problemas y situaciones, el diablo está tratando de meternos en nuestra cabeza, Dios no se ocupa de ti, Dios no le importa, Dios no tiene tiempo, Dios no te oye, mira, no está contestando tu oración. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda, no perdáis vuestra confianza, porque tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así que, mi querido hermano, en esta noche eso es todo lo que yo quiero decirte. Que mantengas tu confianza en el Señor a pesar de los problemas de la vida. Que te agarres de Dios y que tengas paciencia, porque al final seremos recompensados por Dios. Fíjate lo que dice Pablo, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, en otras palabras, habiendo permanecido firmes y agradando a Dios, podamos obtener la promesa. Y Jesús le dijo a Juan en la última revelación del Apocalipsis, he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuera su obra. Así que hay luchas, hay problemas, la vida es complicada, la vida es difícil, pero agárrate de Dios y no lo sueltes. Y ahora que sabes y conoces un poquito lo que son los nombres de Dios, cuáles son las características de Dios, cómo es Dios con nosotros, deja que estas verdades penetren en tu corazón y te fortalezcan, te hagan más fuerte y más firme, para que no importa lo que pase, puedas seguir confiando en el Dios que te favorece. Dios te bendiga. Y antes de terminar, quiero hacer oración por los que están en necesidad, por los que están pasando problemas, porque todos pasamos problemas, y en esos días de problemas es que la fe como que se quiere tambalear un poco, porque tenemos un enemigo continuamente batallando. Acuérdense que el campo de batalla del enemigo es la mente de nosotros. Él nos bombardea con cosas negativas para ponernos en contra de Dios, para que nosotros nos confundamos. Pero nosotros necesitamos día por día agarrarnos más de Dios y acercarnos más a Dios, orar más, alabar al Señor aunque no tengamos ganas, porque esa es la única forma de alcanzar la victoria. Cuando tenemos esos problemas, la carne como que se debilita, porque cuando la mente se confunde, la carne se debilita. Por eso es que Nehemías le decía al pueblo, no se entristezcan ustedes, no se vayan a poner a llorar ahora, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando nosotros estamos contentos, queremos conquistar el mundo. Cuando nosotros estamos contentos, nos sentimos fuertes. Pero cuando estamos tristes, nos decaemos. Cuando estamos tristes, no tenemos el ánimo.
Por eso es que nosotros necesitamos agarrarnos de Dios. Y cuando el enemigo empieza a tirarnos todas esas cosas negativas, nosotros tenemos que saber, conocer la palabra y decirle, mira, diablo, vete para otro sitio, que yo conozco a mi Dios. Mi Dios es todopoderoso, mi Dios es bueno, mi Dios es fuerte. Mi Dios no ha perdido ninguna batalla. Mi Dios dice que no me dejará ni me desamparará. Yo sé que yo no estoy solo. Y así tú te agarras de Dios, rechazas al enemigo. Y es lo que dice Pedro, sométete a Dios, resiste al diablo y él es el que tiene que irse huyendo. Dios te bendiga. Y yo quiero ayudarte con una oración si estás pasando algún problema o alguna necesidad. No pierdas tu fe. Dice Pablo, no pierdas tu confianza, o en otras palabras, tu fe, porque tiene un galardón muy grande que tú puedas mantenerte confiando en el Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si estás pasando algún problema, únete conmigo en esta oración. Padre Celestial, venimos a ti en este momento. Tú sabes, Señor, las luchas y los problemas por los cuales pasamos, porque vivimos en un mundo muy complicado, muy cruel y muy negativo. Pero yo te ruego, Señor, que tú toques nuestras vidas. Mira a mis hermanos, Señor, que están pasando alguna prueba o alguna necesidad. Yo te ruego, Señor, que tú nos fortalezcas en la fe. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú eres un Dios todopoderoso, que cuando tú nos pides algo difícil es porque tú nos vas a sostener y nos vas a ayudar para que lo podamos hacer. Que cuando tenemos que atravesar tormentas, fuegos, ríos, cuantas cosas que nos parece que no podemos, tú has prometido que vas a estar ahí con nosotros, que ni el fuego nos quemará, ni el río nos ahogará, porque aunque nos veamos ahí casi sucumbiendo, tu mano nos sostendrá y nos sacará del lodo cenagoso para ponernos sobre la roca sólida. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a perseverar, a mantenernos fieles, Señor. Ayúdanos a tener esa paciencia que se necesita para poder obtener la promesa. No queremos fallar a la mitad del camino, queremos llegar hasta el final. Y para poder lograr esto necesitamos tu ayuda. En este día, Señor, te pedimos tu fortaleza, te pedimos tu ayuda, Señor, porque con tu ayuda todo lo podremos hacer. En ti estamos confiando, Señor, y esperamos que en medio de nuestras circunstancias más duras, nuestra fe pueda permanecer firme hasta el final, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por conectarse, gracias por el apoyo que ustedes me ofrecen cada semana y yo con mucho gusto sigo aquí compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Dios me los bendiga y hasta el próximo jueves.